Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ya, es tu nombre oficial como el Chino Navarro, que le ponían Chino Navarro. Claro. Nosotros siempre por las dudas primero decimos el nombre y después preguntamos si podemos hacer la del apodo. Bueno, Chipi, gracias por venir. No. Justo nos agarraste hablando de agenda parlamentaria. Vos sos diputado hasta el 10, ¿no? Sí, hasta el 10 y ayer estuve en la reunión de la Comisión de Presupuestos. Soy miembro de la Comisión de Presupuestos. Presentamos dictamen de rechazo. Lo real es que hoy, a mi entender, los medios no presentan muy bien la realidad de lo que pasó, porque el gobierno no quería que hubiese dictámenes. Esa es la realidad. Estuvo trabajando hasta el último momento, estuvo ahí Santilli dando vueltas y todo. Y solo cuando las firmas de la oposición llegaron a la mitad más uno de los presentes, ahí el gobierno hace su suerte de plan B o mal menor, que fue presentar su dictamen y lograr las disidencias para empatar 20-20 con el dictamen de Unión por la Patria y desempatar. Lo que buscaba el gobierno era básicamente que Innovación Federal y Encuentro Federal no firmen nada. No firmen nada, pero eso no lo lograron. Cuando estaban las firmas, que había un dictamen del peronismo, un dictamen de Encuentro Federal, el MID y Democracia para Siempre, el bloque de los diputados de Manes, y el nuestro, que ya teníamos mitad más uno, ahí es donde hace, digamos, bueno, controlemos daños y vamos con el nuestro y logramos con el desempate que sea de mayoría. Y ahora, hipotéticamente, están las condiciones técnicas para que pueda haber sesión antes del 10. Después veremos si eso ocurre, porque como ustedes bien decían, el gobierno está tratando de lograr el apoyo de los gobernadores, no solo los que fueron con la Libertad Avanza en las listas, que sería lo lógico, sino también los de Provincias Unidas, y recordemos que hubo 4 gobernadores del peronismo en esa reunión en Casa Rosada: Silioto, Zamora, Jalil y Jaldo. Algunos que se abrazaron efusivamente con Milei. Sí, efusivamente, sí, las ganas de subirse. Que ya están al carro diciendo militar. Jalil y Jaldo, de hecho, que están ok con la reforma laboral, o sea, están Jaldo lo dejando, escuché, sí, y Jalil lo dijo antes y Jaldo también, o sea, Bueno. ya se sabe que están dando más que señales de apoyo. Sí, al gobierno. ayer votaron igual, se mantuvieron todavía. Los de Jaldo no fueron, no estuvieron, como no habían estado en la sesión antes, porque eso es un dato. Jaldo encabezó la lista del peronismo unificado en Tucumán. No es que Jaldo fue por un lado y otro sector del peronismo por otro. Y aún mientras estaba haciendo campaña contra Milei, no mandó a sus diputados a la Cámara en la última sesión que tuvimos, que Milei no quería que vayan. No, eso fue un dato. Pero igualmente hay que conocer la letra de la reforma que ellos van a presentar. Sabemos todos los trascendidos, que va a ser quita de derecho a los laburantes, eso no tengo ninguna duda. Y creo que hay que empezar la resistencia a una medida que va a ser quitar derechos, no hay otra, no. Después es todo chamullo, todo relato, ya hay muchos estudios e investigaciones sobre reformas de este tipo que no crean empleo. Hay uno emblemático de la OIT de hace 10 años que compara más de 60 reformas laborales de este tipo precarizadoras y en ningún caso hay una respuesta positiva en cuanto a la creación de empleo con derechos. No podemos decir que esta vez va a ser diferente. No va a ser diferente, ¿no? A ver, ¿qué es lo único que hay? Para que se entienda fácil, si antes supongamos, ¿no?, que tiene extensión de la jornada laboral, que si antes te pagan horas extras, te la dejan de pagar. O sea, cumplís la jornada que ellos quieren, pero no te pagan las extras. Si cobrabas aguinaldo, por ahí dejás de cobrarlo. Si el convenio te cubría un poco más, ahora te cubre menos. Si son más ganancias para los empresarios, te pagan menos de indemnización. Esas son las cosas que puede establecer. Del punteo de temas que están incluidos en la reforma, ¿cuál te parece el más grave? ¿El de la pérdida de la ultraactividad de los convenios? Ese es un tema muy grave porque obviamente los deja a los trabajadores de las empresas más chicas con menor capacidad de negociación. ¿Qué pasa técnicamente cuando cae si se aprueba eso y cae un convenio? ¿Qué queda sin convenio? O sea, no está muy claro. No está muy claro eso. Lo vamos haciendo sobre la marcha. Claro, porque bueno, lo que hay es una regresión social. A ver. Frente al tema de la jornada laboral hay hoy 2 posiciones, a grosso modo. Una que plantea la reducción de la jornada laboral, que es el planteo nuestro. Por ejemplo, tenemos proyectos para bajar las 6 horas, obvio manteniendo el salario, como en su momento se fijó primero las 12 horas, después las 10 horas en época de Marx. Y vos sabés que Marx dice, sí, los economistas, como los que tenemos ahora, decían la ganancia se hacía en la hora 11. Así que esto no va a poder ser. Y después la lucha emblemática por las 8 horas de trabajo, donde los mártires de Chicago, bueno, todo lo que conocemos. La de nuestro país, la jornada hoy es del año 1929, la marco. Después cada convenio colectivo de trabajo establece diferencias. Pero la marco no puede ser más que esto. De 1929. Y
Y bueno, y desde entonces la productividad del trabajo tuvo un gran crecimiento. Entonces, ¿por qué seguimos laburando la misma cantidad de horas o más si la productividad del trabajo aumentó? Podríamos vivir trabajando menos horas, en mejores condiciones, teniendo más tiempo libre para estudiar, para el esparcimiento, para estar con la familia, para lo que uno quiera. Y hay la otra línea, que es al revés, la extensión de la jornada laboral para no pagar horas extras. Entonces te establecen las 12 o 13 diarias y las 60 semanales. O sea, es claramente una regresión social muy fuerte. Y a esto, que es regresión social, le ponen el nombre de modernización. Como volver a antes de cuando se limitó a 12, a 10 y a 8, y ahora volvemos a 13. Entonces, es lo que te muestra que el capitalismo no tiene más que ofrecerte que peores condiciones de vida, ¿no? Esto es muy indicativo porque es la jornada laboral. En Grecia es el país cabeza donde ahora lo impusieron, esta ampliación de la jornada laboral. En América Latina la tendencia viene siendo al revés. Chile es el último país que redujo la jornada semanal a 40 horas, que viene en nivel de reducción. Y bueno, hay mucho debate alrededor de esto, ¿no? ¿En Grecia cuánto se fue? Ahora se fue a 13 horas ¿En serio? diarias. Sí. Impusieron eso en medio de protestas sociales de todo tipo, etcétera, ¿no? Pero bueno, y a eso vos le tenés que ligar otra cosa. El hecho de que haya un límite semanal lo que hace es, por ejemplo, te pueden decir, bueno, vos laburas el lunes 13 horas, el martes no, el miércoles 13 horas, el pero jueves eso, no. ¿en qué te modifica? En cosas simples. Che, tengo que llevar a los pibes a la escuela. ¿Cómo lo llevo? Vos te organizás el horario de trabajo, te organizas, te estructurás la vida. Voy a poder estudiar, voy a poder hacer esto, etcétera. Un día te dice, sí, ¿al pibe quién me lo va a buscar? Magoya. Entonces, cuando vos tenés que, además, hoy labura todo el hogar, porque vos tenés dos elementos, que los ingresos no es que una persona trabaja y el resto se queda, no, labura, si hay una pareja, labura la pareja, y además viene habiendo otro fenómeno que es que la caída del nivel de ingresos, la caída de los salarios, muy presente bajo el gobierno de Milei, te obliga al pluriempleo. O sea, en términos teóricos, conceptuales, la fuerza de trabajo se paga por debajo de su valor, que es su precio de reproducción. Vos tenés un laburo, cumplís el horario y no te alcanza. Entonces, ¿qué haces? Uber. Y esto pasa, por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay una división de automotores, ¿no? Y vos le preguntás a cualquiera de los choferes, che, ¿vos te alcanza? No, yo salgo de acá, hago Uber, manejo un taxi. Digo, un caso. O con cualquiera que hablas, mis compañeros de laburo docentes. Yo laburo docente universitario, cobro mi sueldo docente universitario, no cobro la dieta de diputado. Y casi todos están haciendo otro laburo, changas, etc. Los no docentes que laburan, están en la oficina, cumplen horario y después otro laburo, no te alcanza. O sea, el pluriempleo o la multiplicación de los trabajos para poder llegar a fin de mes, no para acumular algo adicional, che, estamos ahorrando para comprarnos una casa, estar mejor, sino para cumplir los gastos cotidianos del mes, se ha transformado en una constante. Entonces hay estos dos debates, jornada laboral y salarios, son dos debates cruciales para los trabajadores que debería ser la agenda que uno diría, che, una CGT mínimamente decorosa tendría que poner, y por el contrario, los tipos no hicieron nada. Pero ahora viene la renovación. Claro, yo te iba a preguntar por eso. Hoy sale el nuevo triunvirato, ¿qué? No. ¿Saldrá? ¿No saldrá? Hay un test clave que es la reforma laboral y la organización de la resistencia. Todo el último tramo de Milei, diríamos hasta la elección, estuvo asignado porque la calle vino imponiendo su agenda. ¿No? Vos ves lo que se trató en el Parlamento y fue jubilaciones, impuesto por los jubilados de todos los miércoles, discapacidad, por la movilización del colectivo de discapacidad, que fue impresionante en todo el país. Creo que no se tiene la suficiente dimensión de lo que fue esa organización, esa lucha. Las universidades, las grandes marchas del año pasado y la última, el día que se trató el veto, y el Garrahan, que ahora logra una conquista ayer con el 61% al básico. Una gran conquista de los trabajadores retroactivo a octubre, que Milei se negaba a dar y se le torció el brazo a Milei. Esto vino siendo la agenda parlamentaria del último año, ¿no? La calle y eso. Y eso fue a pesar de la conducción de la CGT. La CGT completamente borrada, ¿no? Totalmente no borrada. De nada. A ver, se trataba el veto a los jubilados. Y la CGT no movilizó. ¿Y por qué? ¿Cómo no vas a movilizar si es el destino de tus afiliados en pocos años? Todos vamos a ser jubilados, jubiladas en algún momento, si es que llegamos, ¿no? Porque ahora todo el régimen quiere que no haya más jubilaciones. Y no movilizaron. Pero para vos la nueva conducción, al menos lo que está sonando, está hecha a medida de este gobierno y de quedarse en el molde. Porque ponele, yo lo escuchaba, no sé qué referencia tenés vos de la posición que van a tomar, pero lo escuchaba Jorge Sola, que decía que va a formar parte del triunvirato. Él, o sea, lo escuché hablar
muy fuerte contra la reforma laboral que quiere el gobierno, pero bueno, no sé hacia dónde van, por eso No, yo tampoco lo sé, espero que movilicen y que se organice un plan de lucha a la altura de los derechos que quieren quitar. Me parece que es lo que corresponde. En nuestro caso, vamos a impulsar todas las movilizaciones y será con ellos a la cabeza o habrá que pasarle por encima, como le pasó a la sociedad. Cabeza de ellos, Con la cabeza de los dirigentes, sí, ellos. como dice el dicho. Pero, ¿qué es lo que pasó? A ver, si vos ves todo el ciclo de Milei, desde diciembre del 2023, hubo muchísimas movilizaciones y protestas. Hubo mucha resistencia social a Milei. Es cierto, fragmentada, dispersa, no continuada a veces, pero hubo muchísima resistencia. Eso es lo que le puso algún límite a Milei. No la superestructura política que creyó leer que la sociedad se había vuelto toda fascista, la subjetividad supercolonizada, todo eso para justificar sus claudicaciones. Y el traslado, la falta de ese Y ahora vuelve algo de nuevo, ¿no? De ese discurso. Porque Argentina tiene estas coyunturas cambiantes donde lo que se dijo un día parece que al otro día ya no vale. Y Milei había perdido el 7 de septiembre por paliza. Y esa elección fue tan real como la de octubre, donde después se recupera. Las dos expresaron parte de la realidad. Pero no hay que olvidar que las dos expresaron parte de la realidad. No es que ahora Milei, como logró esa remontada política, ya está, no tiene más contradicciones o la gente lo aplaude. O si se quiere, para diferenciar, en el votante Milei hay una parte que le puede aplaudir cualquier cosa, y pongámoslo, digo, el voto piso que obtuvo en septiembre, y otra parte que, a pesar que no le gustan muchas cosas de Milei, a pesar que se desencantó, se tapó la nariz, y a mi entender, por el miedo sobre todo a un lunes negro, el miedo a una corrida financiera, etcétera, fue y dijo, bueno, lo último que pongo, hizo un voto conservador, ¿no? Pero bueno, tenemos tendencias nacionales e internacionales que cuestionan que este sea el único relato que hay. Acabamos de tener la elección en Nueva York. Viaja en paz, viaja con Pax. Chocante en Estados Unidos, el apoyo a los inmigrantes, toda una contraagenda a la de Trump, que acaba de ganar la elección contra la presión del establishment. Trump terminó votando a Cuomo, un ex gobernador salido del propio Partido Demócrata, al cual Mamdani le había ganado la interna y se presenta igual como independiente y le termina ganando la elección con el entusiasmo de la juventud. Yo no sé si va a hacer lo que tiene que hacer para que se cumpla su programa. Está dentro del Partido Demócrata, que no es un partido de mi simpatía, justamente. Pero la agenda que pone y por lo que es votado y el movimiento que hay por abajo es muy sintomático, ¿no? Salían las encuestas de que en la juventud estadounidense el 62% ve bien el socialismo y una parte importante el comunismo. O sea, Trump está generando esto. Y creo que modestamente, en otra dimensión, en otra escala, nosotros fuimos la única fuerza del frente de izquierda que rompió un poquito la polarización. O sea, vos en la provincia de Buenos Aires tenés que de los 35 diputados que entran solo de La Libertad Avanza, del peronismo y 2 del frente de izquierda. Y ninguna otra fuerza. Duplicamos a Randazzo, Provincias Unidas, etc. Y en la ciudad solo entra Miriam, que sale tercera, con más del 9%. Yo salgo tercero a senador, entran los 2 primeros, pero de 17 candidatos no es una cifra menor. Y entra Lustó con el 6% raspando apenas. Y nadie más. Entonces ahí también hay un dato en esa votación. Más allá de que fue toda una campaña electoral muy caracterizada por un doble chantaje. El chantaje de transformarla en un balotaje, que fue parte del discurso del oficialismo y fue parte del discurso de Fuerza Patria. Los dos decían hay dos opciones, nada más. Y trataron de dejarla ahí y en parte lo lograron. Y el chantaje que mencionaba antes de Trump, interviniendo activamente en la política económica argentina y en la política local, diciendo si no, yo les genero una corrida cambiaria y arréglense los argentinos. Bueno, un sector de la población se dio ese chantaje con un voto, como decía, conservador, pero eso no significa que si le sacan derecho vaya a decir, che, qué bueno, me pego en la espalda y festejo, celebro. No, una parte de los votantes de Milei la pasó mal bajo el gobierno de Milei, la sigue pasando mal, sufre el problema de las jubilaciones, le pega, no le gustó lo de Garrahan, no le gustó la discapacidad. Bueno, todo eso también es parte de la realidad y tenemos que meterlo en el combo del análisis, ¿no? Porque uno ve, o por lo menos yo percibo, mucho impresionismo. Ya estaba el gobierno liquidado, el peronismo no tenía más contradicciones. El 7 de septiembre parecía que acá no pasó nada, nos olvidamos que habían tenido que cortar la luz para poder presentar la lista. Y ya estaba. No, se cortó. Ya dicen esas contradicciones. Bueno, el triunfo las liquida. Vos le preguntabas, che, ¿y con el FMI qué hay que hacer? Bueno, después lo vemos. Pará.
con esto, ¿qué hay que hacer? Veremos. Nada, no había programa. No, era frenar a Milei. Frenar a Milei. ¿Y qué? Y Pero no vos, salió. ¿qué propones? Y ahora los ves y vos, por un lado, tenés una disputa de poder que no entienden la propia base entre Cristina y Axel Kicillof, en el sentido de que no es que hay un programa diferente, que uno ve claramente un proyecto político, sino es quien conduce, que es algo de la política, obvio, pero es esa la disputa. Y después vos ves otros que son gobernadores que están abrazándose a Milei, de tipo que fueron en la lista con ellos. O sea, lo que ocurrió cuando sube Milei y una parte de los que había entrado inicialmente por Unión por la Patria, yo lo vi mucho en la Cámara de Diputados, ellos empezaron con 110. Hoy tienen 98, antes del recambio. De 110 cayeron a 98. Y de esos 98 hay varios que han votado muchas cosas con Milei. Sobre todo los de Catamarca, Santiago del Estero, a veces el de San Juan, a veces una diputada de Neuquén. Sobre todo los que más han votado. Y no es que después, cuando se presentan ahora en la lista, superan eso. Y dicen, no, a ver, trazamos una línea con Milei nada o esto. No, después lo llama el gobierno, van 4 gobernadores de ellos, otros 4 ni lo llama y ni siquiera una solidaridad, como un bloque. Entonces, ¿eso qué es? Es un aparato de poder pegado con alambre que puede hacer esto, puede hacer lo contrario, puede decir que buena la reforma laboral, que mala la reforma laboral. Entonces ahí me parece que hay una reflexión entre el sector de quienes se oponen a Milei de que hay que construir, ¿no? Nosotros tenemos los pies sobre la tierra, sabemos que somos una fuerza minoritaria, pero nos planteamos una superación por izquierda de la experiencia del peronismo. Y hay mucha gente que se está preguntando si no hay que superar esa experiencia histórica, que lo que canalizó de algún modo la idea de que se podía lograr una sociedad más igualitaria, desde decir, hoy está viendo, ese aparato sirve para eso, es la herramienta, es aquello que hay que ir. Bueno, nuestro entender es que no, que hay que superarlo por izquierda, que los intentos de gente que incluso se dice de izquierda y está ahí por cambiarlo, termina siendo absorbida, contenida, y el programa que se lleva adelante es otro, es el programa del establishment, de un aparato muy conservador. Vos fijate que el gobernador más progresista del peronismo es claramente Kicillof, ¿no? ¿Qué hizo antes de la campaña Kicillof, o durante la campaña? Le puso Rucci a una calle de La Plata con toda la cúpula de la CGT. Y esa es la nueva canción, el futuro, el derecho al futuro. Otro hecho de la campaña, poco antes de concluir la campaña electoral, la foto en Formosa de Infran y Mayans con Villarruel. Muy llamativo. Sobre todo que nadie dijo nada. Yo no escuché, ningún dirigente importante del peronismo, ni los más progresistas, ninguno, decir, che, esto es una calamidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Legitimando a una defensora de genocidas que está tratando de cambiar la jurisprudencia en nuestro país para lograr la impunidad para los tipos? Entonces, ahí hay temas que son llamativos. O sea, ¿por qué pongo estos dos ejemplos? Porque es como sectores que por ahí no comulgan ni con que le hayan puesto Rucci ni coso, no hablan en contra. O sea, entonces vos entrás ahí y vos tenés que aceptar todo lo que es eso, ¿no? Y te callás la boca. Sí. Se ha dado muchas veces históricamente por muerto al peronismo o sea, más allá de la voluntad de generar algo nuevo y de pensar ustedes la salida más por izquierda, ¿vos pensás que en este momento se llegó a un punto de no retorno en el peronismo o qué ves de esa situación? No, creo que hay una crisis muy grande. No sé si la superarán ellos por dentro o surgirá otra cosa. De hecho, acá tenemos una tendencia a pensar que es el fenómeno eterno que nunca va a cambiar y hemos tenido fenómenos políticos similares que, bueno, que fueron decayendo y se fueron extinguiendo y surgieron otras cosas. Es una cuestión abierta. Yo en esa disputa... Está mucho la comparación últimamente del peronismo con el radicalismo, ¿no? Sí, pero no solo localmente, sino que tenés otros fenómenos. Digo, el PRI mexicano, que parecía eterno y bueno, primero perdió con el PAN, se trató de reciclar, volvió al gobierno y después perdió y con el Morena, que lo reemplaza ya hace 2 periodos, y queda, no es que desapareció del escenario político, pero queda como una fuerza menor. Sin ir más lejos, el Partido Comunista Italiano, que reunía más del 40% de los votos, la gran mayoría de la clase trabajadora italiana y terminó queriéndose transformar en el Partido Demócrata Norteamericano y se hundió. U otros fenómenos, el varguismo en Brasil, bueno, muchas otras cosas. Entonces no es que no hay posibilidad de hacer otra cosa. En nuestro caso, lo que tratamos, y esto es performativo si vos querés, o sea, tratar de que eso ocurra,
es que la mayoría de la clase trabajadora tenga una representación política que exprese sus intereses. Y de la izquierda apostamos a eso, en particular en nuestro partido, el PTS, decimos que habría que construir un gran partido de trabajadores, debatirse esta alternativa en los sindicatos, en las organizaciones ocupadas, en los movimientos sociales, para que esa representación de masas, bueno, esté a la altura de los intereses que tiene que representar y se proponga enfrentar verdaderamente al poder económico, que es el que está detrás de Milei y detrás de los gobernadores. Está Milei es una cierta circunstancia, ahora muy sostenido por Trump, por dos razones: una, negocios económicos, los de Bessent con Citrión y todos los que tienen las inversiones en bonos, salvarle los bonos, pero también apuntalar a un aliado en la región. Pero él es punta, insisto, de un sector del poder económico que juega ahí, que quiere que seamos colonia, que es el extractivismo, alineados, sometidos a Trump. Y bueno, y nosotros queremos otro país, otra sociedad, otra cosa, ¿no? No queremos alargar la jornada laboral, sino que se reduzca la jornada laboral. Ahora, no somos ingenuos y sabemos que eso no se da sin pelea. Y es nuestra práctica. Nuestra práctica siendo diputados es pelearla adentro y pelearla afuera. Acompañar las movilizaciones, las luchas, porque, insistimos, sabemos que no se quiebran intereses sin las movilizaciones populares. Y en el gobierno de Milei esto se ha reafirmado. El Garrahan no se hubiese tratado si sus laburantes no peleaban. O sea, si era por Milei, olvídate, no tenía, cero de aumento. Las universidades, el plan inicial del gobierno era avanzar en un plan de vouchers y privatizarlas. Tuvo 2 enormes movilizaciones en contra, después las toma a fin del año pasado y ahí tuvo que cambiar. Si se pudieron derrotar los vetos de la universidad y del Garrahan, fue porque ese día había cientos de miles de personas afuera. Y eso fue un dato, fue un hecho. Durante el día se decía, bueno, quizás se logra Garrahan, pero no universidades. Bueno, y toda esa gente afuera fue un factor fundamental para que termine dándose un resultado mucho más amplio en cuanto a la derrota. Sí, estaba la teoría esa, ¿no?, de que muchos gobernadores iban a poner un voto en cada lado. Y terminaron votando los de Mendoza a favor de las universidades, o sea, con nosotros. Sí. Bueno, fue un dato. Entonces, yo sé que sin la organización, sin la movilización, sin la lucha no se consigue nada, pero se puede conseguir con la lucha, la organización y la movilización, que es lo que quieren que olvidemos. Y ahora hay un operativo de desmoralización, ¿no? Hay un operativo, no se puede hacer nada, ¿qué le vamos a hacer? Bajemos la cabeza. Y bueno, yo creo que lo primero es ir en contra de eso, ¿no? Hay que resistir. A ver, salimos a la calle cuando tenía el 56%, no vamos a salir ahora que sacó un 40% y con gran parte de esos votantes que se tapó la nariz. No nos olvidemos, no es que celebraron la celebración de la crueldad que hacen los funcionarios, no hay que confundirse eso. Yo no comparto, pero entiendo al votante que tenía el miedo al descalabro y no había nada que era claro del otro lado. Y que era una ilusión, porque si te lo transformaban en un balotaje, entonces ¿qué me quedaba? Bueno, entonces pero esto tampoco me gusta, esto fue el gobierno de Alberto Fernández, bueno. Todo eso se puede comprender, insisto, no es compartir, porque yo creo que fue un voto conservador que fortaleció políticamente a quien ahora te va a venir a atacar y va a venir por tus derechos. Chipi, ¿en qué provincia pensaron que no le fue tan bien para renovar esa cuarta banca que ponían en juego? ¿Dónde pensaron capaz que iban a sumar un poco más para...? No, la que no llegamos, pero hicimos una muy buena elección, es la contradicción es Jujuy. Jujuy, ¿no? Porque nosotros sacamos el 10% de los votos en Jujuy y la provincia necesitas más. En este caso necesitabas el 18%. Es una banda. Pero hicimos una muy buena elección en Humahuaca. Quizás la cifra que más sacamos, el 18%. Sacamos en la capital el 10% más o menos, en Palpalá el 11%. Hicimos muy buena elección, pero bueno, es muy difícil en las provincias que se eligen solo 3, ¿no? Y creo que nos fue, insisto, yo valorizo mucho el resultado en la ciudad porque sacamos arriba del 9, que saca Miriam, con 17 candidatos a diputado. O sea, las comparaciones con elecciones anteriores también son relativas. Hay comunas donde tenemos el 13% de los votos, las 5 y la 15 en particular en la ciudad. ¿Las 5 Boedo? Claro, ahí tenemos una gran elección. Y en la provincia también es muy buena la elección, pues también eran 17 candidatos y nadie más pudo quebrar la polarización. O sea, toda elección, siempre haces comparación con elecciones anteriores, pero siempre la tenés que hacer situada. Y en este caso es una elección que fue muy difícil. Nosotros duplicamos a Randazzo. Vos pensás que tenían el apoyo de 6 gobernaciones que jugaban ahí y sacaron el 2,4. Nosotros sacamos arriba el 5. Y bueno, y elegimos 2 diputados nacionales, que creo que nos va a permitir una buena bancada. Vos si ves qué pasa, bueno, nosotros caemos un diputado, efectivamente, vamos a mantener 4,
pero somos los que nos mantenemos en pie ahí de los bloques que no son los dos Ya son más que la grandes. coalición cívica. Sí, la coalición cívica le quedan dos. Quedan dos. Que Le quedan dos. El radicalismo hay que ver cómo El se rearma, radicalismo pero- depende cómo se rearma. Pueden quedar más o menos que nosotros como bloque. Y bueno, y eso es un valor. Yo noté mucho reconocimiento en la campaña a lo que hicimos estos 2 años de Milei. Mucho. De haber estado en la calle, de los debates que dimos en el Parlamento, de bueno, no habernos callado la boca, no especular, no dividirnos frente al gobierno, no decir una cosa y hacer otra, no panquequear. Y creo que, bueno, eso fue en parte se terminó expresando en la elección, de haber plantado banderas que otros no defendieron. Bueno, Miriam hizo una campaña muy centrada en la defensa de los derechos de las mujeres, en la reivindicación del feminismo, contra tanta andanada del machismo que no estuvo presente en la campaña. ¿Por qué te parece que Miriam, o sea, sí, tiene que ver con un carisma de ella o con qué, pero se transformó como en una especie de izquierda más digerible para algún sector de la población que por ahí no votaba izquierda? Te lo digo de hablar con amigos, o sea, que a Miriam la vota, pero no voto a la izquierda, la voto a ella. ¿Te parece que hay una cuestión ideológica o es solamente su carisma, su forma de presentarse? No, creo que las dos cosas. No me parece que ¿Es se más pueda... abierta que otros sectores? No, ella expresa, digo, la política que expresamos todos. Tiene obviamente un montón de virtudes y de tener en sí misma la característica de una serie de movimientos de lucha que bueno, que los expresa con más claridad, desde abogada de los genocidas hasta, digo, la defensa del movimiento del pañuelo verde. Que Miriam lo expresa, fue parte de toda esa lucha, de todo ese movimiento, y ella lo expresa como bandera, entonces parece muy importante. Pero lo veo como una dinámica más general de reconocimiento. A ver, yo saco menos que Miriam, saco casi el 6, Miriam saca arriba el 9, pero salgo tercero en la ciudad a senador, que era un voto, si vos querés, más ideológico duro, porque era muy difícil salir senadores, no tenía el voto útil. El que te votaba ya sabía que no ibas a Claro, entrar. sabía o que era muy difícil. El de Miriam tenía una cuestión de entrar los diputados, ¿no? Que creo que fue muy, muy positivo. Me parece que son los dos movimientos, que es Miriam, pero expresando una política. ¿Estás diciendo que tu 6 vale más que el 9 de Miriam? No, para nada, para nada, no, pero estoy diciendo que tiene un valor que la izquierda nos abrimos paso como alternativa. Y en el 5 en la provincia también, que me parece un voto muy importante, que saca Nico ahí. Que vino la doble campaña, vino la primera. A ver, fue muy difícil, nosotros no pudimos sostener los concejales en la provincia. Sacando el 8% de Matanza en la elección provincial, que era una elección sin recursos y sin medios. No había medios. Y logramos mantener los diputados en la provincia, que fue muy importante. Así que yo le doy valor a nuestra intervención en este marco para en una cierta medida haber quebrado la polarización e ir por más. A ver, nuestro electorado estaba contento con el resultado nuestro. Y eso nos transmitieron. O mucha gente que decía, esta elección fue un bajón, pero qué bueno que la izquierda entró, qué bueno, por lo menos la izquierda fue tercera fuerza, ¿no? Y eso se comentó mucho y me parece que fue un dato relevante de la elección, no un dato menor. Y que nosotros somos una fuerza en pie que obviamente el poder económico no nos quiere, no nos va a dar manija. Cuando hacemos un buen resultado tratan de ocultarlo, de disminuirlo, porque bueno, ellos no quieren que de la crisis del peronismo, te salga una variante por izquierda. En otro nivel, vos ves todo el operativo en Nueva York para bajarlo a Mamdani y fue monstruoso. Trump, lo último, bajándose para decir apoyemos a Cuomo, los republicanos. Y bueno, es porque cuando vos tenés banderas opuestas que decís, el transporte porque hay que pagarlo y aumento todos los meses tiene que ser gratuito. O los servicios, ¿por qué no discutir si los servicios no tendrían que ser gratuitos? O reforzar la educación, o reforzar la salud pública. Bueno, son temas que a ellos no les gustan. O el debate de la vivienda, un gran debate. Vos fíjate que acá no se ha anulado el DNU 70-2023 por el lobby inmobiliario, porque ahí estaba la derogación, la anulación de la ley de alquileres en ese decreto, y a partir de entonces subieron un 40% todos los alquileres. Y todo lo que ellos decían, no, va a haber más oferta y entonces van a ser más baratos. Bueno, ¿qué más tenés que esperar? Ya está, pasó 2 años. ¿Hay más oferta? Sí, hay más oferta, pero ¿son más baratos? No, son mucho más caros. Entonces, este cuento de que y en algunas ciudades del mundo esto se ha vuelto invivible, y en Nueva York es un ejemplo de esto, y acá también se está volviendo cada vez más invivible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con esa idea, no, el mercado resuelve el problema? En el presupuesto que acaban de sacar el dictamen ahora, hay 0 pesos para vivienda. Yo le decía a los funcionarios que estaban, o sea, hubo todas comisiones previas donde interrogamos a los funcionarios, no contestaron nada, por supuesto, ¿no? Pero le digo, a ver, si el mercado hubiese resuelto esto, no existiría el problema.
la gente tendría su vivienda. Es evidente que no lo resolvió, tenemos 4 millones de familias en emergencia habitacional. Y ustedes ponen 0 pesos para vivienda. Y entonces, ¿cómo van a hacer esas familias que no tienen ningún derecho, que se hacinan a veces en 4 chapas y sobreviven como pueden? ¿Cómo se les va a resolver el problema? Y bueno, ese es un tema. Ahora, aparte de este sector más postergado, el que para mí debería ser la prioridad en todo debate de vivienda, tenés el segundo sector, el que por ahí tiene un poquito más de ingresos, pero alquilar se le vuelve cada vez más imposible. ¿Y qué? ¿Vamos a dejar que todo así? ¿El mercado lo regula? Y si no, es evidente que no lo resuelve. Entonces, bueno, hay que poner una agenda de temas, de programas distintos, lo que decía antes de la reforma laboral, lo que tenés que ganar en tu salario. No pueden ser estos salarios de hambre, no puede ser. Que tengas que hacer, insisto, ya de hecho te extendieron la jornada porque tenés que hacer 2 o 3 laburos. Eso no es vida. Eso no es vida. O la liquidación ahora de las jubilaciones. Mira, es un tema que no se está hablando tanto, el costo que va a tener la liquidación de la moratoria. El promedio en los últimos 10 años de personas que se han jubilado en nuestro país son más o menos 385.000 personas por año que se venían jubilando. El cálculo para el 2026 es 40.000. O sea, es dramática la caída de personas que se van a poder jubilar respecto a la que lo venían haciendo. ¿Y de qué van a vivir? Una partecita va a ir a la PUAN, pero eso no es todo. Y la PUAN te saca derechos. La PUAN, si vos convivís con alguien y esa persona fallece, no te da el derecho a cobrar la pensión a viudez. Y vos calculás, tenés 80, 82 años, se muere tu pareja. Ahora cobrás la pensión de viudez, tratás de remontarla. Te quedás sin eso, pasás a cobrar la mitad. ¿Cómo vivís? ¿Dónde vas a parar? Bueno, esa es la Argentina que están moldeando. Digo, para ver que algunas medidas que se han tomado, y a la moratoria le crearon una muy mala prensa, porque el FMI no la quiere. O sea, vos ahí tenés algo, porque uno se puede preguntar, che, ¿por qué Macri, Alberto y Milei se le agarraron tanto con los jubilados y jubiladas? Digo, los 3 gobiernos cayó mucho el gasto previsional, o la inversión previsional. Y hay una sigla que lo explica, FMI, que opina que cada vez acá hay que pagar menos a los jubilados, y que menos gente se jubile, que tenga cobertura y su vida me importa un rábano, y que juntes dólares para pagarle a ellos. Y bueno, eso tenés que quebrarlo, ¿no? No puede ser. Nosotros estamos bajo el dominio de un endeudamiento ilegal, totalmente fraudulento, que bueno, vienen convalidando los gobiernos y que tiene un perjuicio muy grande sobre la población, ¿no? Chipi, te hago 2 en 1 para cerrar, pensando hacia adelante. El desafío de la izquierda es ratificar este resultado en una presidencial, porque pareciera que en las legislativas la gente le da un voto más de confianza a la izquierda para que esté en el Parlamento. Y mezclado con eso, ¿crees que este resultado bueno que sacaron ustedes a nivel nacional va a complicar capaz esta exigencia o esto que siempre se habla de incluir a los otros sectores de la izquierda que están por afuera? A ver, ahora están prácticamente la gran mayoría dentro, Sí, ¿no? sí, pero digo los que... Bueno, siempre ha sido una decisión de ellos. Creo que en esta elección se mostró que no resulta de hacer campaña contra tus propios compañeros, no es premiado en la elección por los votantes. Los votantes de izquierda ven bien la experiencia del Frente, ya llevamos 14 años, es la expresión política de una coalición más larga que hay de cualquiera, sea lo que vos consideres, y que abarca la casi totalidad de la fuerza, o por lo menos los partidos más importantes. Ahora, yo creo que está abierto una situación que, bueno, ahí estamos pensando, discutiendo, porque, como hablábamos antes, había una crisis del peronismo. Y eso no es que algunos de ellos la minimizan y dicen, bueno, ya está, lo vamos a resolver, vamos a poner un buen candidato. Y no es así. Hay un problema de proyecto político y nosotros vamos a intervenir sobre esa crisis para que vaya hacia la izquierda. Entonces, ¿qué será de acá a 2 años? No tengo la menor idea. El mundo está muy cambiante. Yo creo que hay que tomarnos en serio esa frase de Marx en el Manifiesto Comunista de todos los sólidos se disuelven en el aire porque es el espíritu de nuestra época. ¿Viste? Pero en concreto ahí ves, perdón, te agrego una más, pero en concreto ves ahí la posibilidad de agregar, sumar sectores que hoy no están en el frente izquierda como ustedes, digo, sectores del peronismo, ¿se podrían sumar a un frente con ustedes? Mirá, yo veo una nueva experiencia política que puede haber en lo que planteamos de un partido de trabajadores o algo por el estilo, si es que logramos, digamos, que estén las bases para hacerlo. O sea, hay distintas hipótesis de cosas que se pueden dar. Lo que sí sé es que tendría que ser una representación basada en un clivaje de clase, una representación política de los trabajadores, que es lo que apuntamos. O sea, no de conciliación con los empresarios. En ese sentido, superar la experiencia político-ideológica, si vos querés, programática del peronismo de conciliar el capital y el trabajo. Lo nuestro no es demostrarle a los empresarios que con nosotros les va a ir mejor. Es decir, que nosotros defendemos los intereses de los trabajadores y que si la propiedad de los grandes medios de producción fuese socializada,
viviríamos todos mucho mejor, pues podríamos planificar los recursos de la economía. O sea, la sinrazón de que se construyen viviendas donde nadie va a vivir y tenemos gente, como decía, que apenas puede subsistir en condiciones muy precarias, es irracional. La organización del trabajo es irracional, que tengas que laburar 15 horas, otro no tenga laburo, que la riqueza esté concentrada en muy poquitos y el resto no tenga de qué vivir, es irracional. Bueno, nuestro modelo de sociedad apunta a cuestionar fuertemente esto y a tratar de convencer a la mayoría de la población es posible. Mira, si en Nueva York uno diciendo pudo, ¿por qué no en otros lugares? ¿No? Ideas. Ahora, yo me reía, perdón, una paréntesis. Viste que los trolls en internet, cuando en la red X, cuando vos pones cosas a izquierda, te dice váyanse a Cuba, ¿no? Váyanse a Nueva York. Me voy a Nueva York. Mandate a Nueva York, ¿viste? Generar un quilombo retórico ahí, Chipi. Gracias por haber venido, de verdad. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy interesante, y cuando el 2027 sea en gobierno, volvé, boludo. cuando hagamos la Nueva York acá, te esperamos de vuelta, Chipi. Gracias, de verdad, por haber venido. Claro, la van a tener que pelear los neoyorquinos si quieren movilizarse, porque no va a ser fácil.